¿Cómo están todos? Lección 3 de Hebreos. Vamos a leer Hebreos capítulo 2 desde el versículo 1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hemos leído hasta el versículo 4. Nosotros, estudiando el capítulo 1, ahora Jesús es mejor que un ángel. El ángel, como espíritu ministrador, ha sido espíritu ministrador para los miembros que recibieron la salvación. De esto está hablando la Biblia. Pero los judíos, si hoy vemos el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, así dice. Entonces, ¿qué es lo que hace que la gente entre mucho en confusión? Las personas de aquel momento adoraban mucho a los ángeles. Ángeles como los que nosotros pensamos, Lucifer, Miguel, Gabriel, ¿son estos ángeles? Por supuesto, Lucifer corrupto se convirtió en el diablo, pero el ángel Gabriel y el ángel Miguel quedaron con buena impresión en nuestro corazón. Pero no solo está hablando de aquellos ángeles, sino que ellos tenían una ideología de adoración a los ángeles. Así vemos, vamos a buscar Colosenses capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asintiéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Aquí dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando el culto a los ángeles. Así dice. Dar culto a los ángeles, claramente se puede decir que es adorar al propio ángel, pero lo importante son pensamientos angelicales, es decir, algo ilusorio, algo emocional y un ser hermoso, como por ejemplo que haya visto una ilusión o que haya hecho un milagro. Caer en el corazón en todas estas cosas está diciendo que es culto a los ángeles. Por eso, sin esperar al verdadero Jesús, quien vendrá, cayendo a esas cosas, no sirviendo al Jesús correcto, sino dando culto a los ángeles. Por eso, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asintiéndose de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? No asintiendo a Jesucristo. Está indicando que caen esos seres regionales y angelicales. Por eso, las personas, obviamente a través de los ángeles, nos han dado la ley. Es por eso que las personas miraban a los ángeles como un ser supremo, pero en la Biblia ellos son espíritus ministradores para los herederos de la salvación, son sirvientes. ¿Cómo podremos compararlo con Jesucristo?
Así hemos ordenado el capítulo 1 de Hebreos. En Hebreos capítulo 2, hoy, lo que nos quiere transmitir el escritor no sea que nos deslicemos. ¿Por qué dice que nos deslizamos? Dice, atendamos a las cosas que hemos oído. Quiere decir que mantengamos firme en nuestro corazón lo que hemos oído. Señores, aquí nos deslicemos. Si escuchamos esto en nuestro corazón, hay algo que nos acordamos. ¿Por qué se desliza? Porque la raíz no es firme. Quiere decir que la base se sacude. Entonces, si una corriente o el ambiente de una época viene, es juntamente arrastrado y deslizado, sin una dirección y sin un centro. Nos está hablando acerca de nuestra forma que se sacude. Entonces, ¿cómo debemos hacer para que no sea así? Debes atender a las cosas que has oído. ¿Qué es lo que hemos oído? El Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. Eso que has oído debes atender. Entonces, nosotros, ¿cómo debemos atender? Acerca de esa parte quiere hablar el capítulo 2. Nosotros, los judíos, por más que habían recibido la salvación, ¿dónde estaba su raíz? Estaba en el judaísmo. La palabra judaísmo quiere decir que está en las obras. Viviendo por las obras, por la gracia, recibieron la salvación. Realmente nosotros no podíamos hacerlo, no por la ley. Jesucristo nos limpió todos nuestros pecados, nos purificó. Qué buena noticia es. Realmente luchando por uno mismo, tratando de no cometer pecado, tratando de vivir con bondad, luchando con todo su cuerpo, aún así permaneciendo como pecador, aún así como una persona equivocada. Por eso las personas se rinden de sí mismos. Yo también, cuando tenía 30 años, aunque iba a la hora piadosa, predicaba, leía la Biblia, por más que hacía esto, no podía hacer nada contra el pecado que surgía en mí. De esa manera, escuché esta palabra de Hebreos. En Hebreos, capítulo 10, versículo 9, está escrito de esta manera. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Qué es lo que dice aquí? Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Esta palabra viniendo a mi corazón, en mi corazón también se quitó lo primero. Hasta ahora yo lo que me esforcé para tratar de hacer, ¿qué era? Era lo primero. Jesús, ya esto último Dios lo había preparado, pero yo estando atado a lo primero y continuamente quería cambiarlo, no pecando, haciendo el bien. Quería ir al reino de los cielos, porque por más que me esforzara no podía. Por eso el tiempo de establecer esto último, viniendo Jesús, yo voy a hacer por ti, yo voy a limpiar tu pecado, yo te daré la vida eterna a ti. Es este Jesús. Pero no sabía sobre este último Jesús. Vivía atado a lo primero, pero vino
para establecer esto último. Escuchando la palabra, entonces yo soy santificado, soy justificado. Esto entró en mi corazón. Ya aquí, Hebreos capítulo 1, capítulo 2, versículo 1. Con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Es el Evangelio. Es el Evangelio que hemos oído. Yo también lo he escuchado. Cuando estoy difícil y en dificultad, busco esto. Tú no confundas entre lo primero y lo último. No debes hacerlo por ti mismo. Lo primero, por más que intentes, no se puede. Aquí dice que hay que atender. Es decir, prestar atención. Por eso, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Significa que seamos sobrios. ¿Qué es importante entonces? Conocer y meditar más acerca de esta salvación y pensar desde dónde viene esta salvación. Por eso, la palabra dice que atendamos, y a partir del versículo 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. La ley también. La palabra dicha por los ángeles era la ley. Esa ley fue cumplida según la ley. Fue juzgada como tenía que ser juzgada y maldecida como debía ser maldecida. Todo se ha cumplido. Entonces, ¿cómo será la salvación del Evangelio por medio de Jesucristo? Por eso, en el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así dice. Una salvación tan grande. Una salvación tan grande. ¿Por qué esto es una salvación tan grande? Aquí, en la Biblia, ya es diferente desde la ofrenda. La primera ofrenda en el Antiguo Testamento, la ofrenda por el perdón de los pecados era un cordero, un becerro. Cada vez que cometían pecado traían cordero, hacían la imposición de manos y ese pecado traspasaba al cordero. Mataban al cordero y su sangre lo pintaban en los cuernos del altar del holocausto y quemaban al cordero y de esta manera recibían el perdón de los pecados que cometían cada uno. Esa ofrenda era el cordero. No es un ser que tiene espíritu. Era un animal que tiene alma y carne. En aquel momento, con la sangre del animal podía limpiarse del pecado una vez, como primera instancia. Pero ese sacrificio no podía cumplir la eterna redención. Por eso, las personas en el Antiguo Testamento, ¿qué era lo que anhelaban y anhelaron? Continuamente cometían pecado, pedían perdón, cometían pecado, se redimían, cometían pecado, se arrepentían y oraban. De esa manera vivían atados al pecado. Porque esta expiación con cordero puede resolver el pecado pasado, pero no puede resolver el pecado futuro. Por eso, aunque continuamente se arrepentían y se redimían, en su corazón eran presionados acerca del pecado futuro. Ese era el límite del cordero. Hasta ahí era el pecado que podía limpiar el becerro. El límite del animal era hasta ahí. Jesús viniendo, no era eso lo que hizo Jesús. Ofreció su propio cuerpo. El Hijo de Dios, el Hijo de Dios Santo, ofreció su cuerpo a nosotros, a Dios, por nuestros pecados. No se puede comparar, ¿verdad? Si vemos aquí en Romanos capítulo 8, versículo 32, dice:
El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Así dice. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿A quién ha dado? A su Hijo. Entonces, ¿hay algo más precioso que un hijo? No hay. Dios sacrificó lo más preciado en su corazón para limpiar y sacarnos de nuestro pecado. En realidad, Dios podía rendirse, desechar, terminar y nuevamente crear a los hombres que han cometido transgresión. Pero por ese amor hacia nosotros, no podía hacerlo de esa manera. Debo sacar a ese humano que está caído en el pecado. No eliminándonos, terminando y haciendo una nueva creación, sino realmente hacia estos humanos, entregando su Hijo, sacrificándose, sacándonos del pecado, nos quería dar el reino de la vida eterna y la vida a nosotros. Esta gran salvación, dice una salvación tan grande. Pero ahora, ¿cómo es el estado de los hebreos? Aunque así, recibiendo una salvación tan grande, viniendo persecución, era difícil, y como venía dificultad a su vida, su corazón se sacudía. ¿Es necesario vivir así, de esta manera? Ellos vivían de manera segura, sin persecuciones, porque ya era una religión que era reconocida. Cuando el corazón se sacude hacia ese lado, el escritor otra vez quiere grabar esta salvación tan grande en sus corazones. También quiere hacerles recordar. Antes les dije, no sea que nos deslicemos. Para que no sea así, debe atender a las cosas que han oído. Hay que confirmar otra vez. Por eso, después de recibir la salvación, ¿qué es lo más grande? Predicar el Evangelio, meditar en el Evangelio. Mientras compartimos la comunión del Evangelio, en nuestro corazón, el poder del Evangelio vive cada vez más. Recibí la salvación. Con eso no se manifiesta el poder. Eso no es lo que nos sostiene. Es compartir el Evangelio de la salvación. Si compartimos el Evangelio que normalmente yo conocía, tiene completamente otra profundidad. Por eso, a los judíos dice, atendamos, prestar atención otra vez a lo que oyeron. Esto quiere decir, si conocen cuán profundo es este Evangelio y cuán grande es la salvación. Cuando nosotros sacamos el registro de conducir, sacamos un registro. Haber sacado un registro no expresa que manejemos bien. Solo da un derecho de poder ir a la calle y manejar. Entonces, ¿qué debería hacer con el registro de conducir? Practicar, manejar en la vida real, manejando coches pequeños, grandes, conociendo el estado de las calles, cómo debe hacer ante una emergencia. Así, conociendo cada vez, hay una profundidad infinita. Pero con solo sacar un registro no nos da esa habilidad. También el Evangelio, recibir la salvación, es una salvación tan grande, pero no sabemos
toda la profundidad y la anchura del Evangelio. 그래서 여기 Por eso, 하나님은 하나님이 Dios, 누구를 보냈다 했어요? ¿a quién dijo que envió? 아들을 보냈다고. Dice que ha enviado a su Hijo. 아들로 말씀하신 Dice que ha hablado mediante su Hijo. 요한복음 3장 San Juan capítulo 3, versículo 16, también dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, 자를 주셨다. que ha dado a su Hijo unigénito. 어디에 초점을 두고 ¿Dónde está su enfoque? 독생자요. En el unigénito, 아들에게 두고 en su Hijo. 세상을 이처럼 살아. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que a quien ha dado, 독생자를 우리. nos dio a su unigénito. 그래서 그 사랑하는 Por eso nos está diciendo que a su amado Hijo, cuán profundo es la profundidad del amor. 주고 있습니다. Así nos está diciendo. 그래서 Por eso, 옛날에 antes, 너희들이 ustedes, 양 잡아서 trayendo un cordero, limpiaban el pecado y el becerro, y para el agua de purificación, 암송아지를 quemaban la vaca, 옷을 쳐 y con el hisopo y la escarlata 태워서 lo quemaban y 부정을 깨끗하게 preparaban el agua de purificación para limpiar el pecado. 그런 정도의 No es 아니다. evangelio así. 매일 죄 짓고 Todos los días pecando, pidiendo perdón, pecando, pidiendo perdón. No es tal dimensión. 영원한 속죄를 Piensen 이루십니다. en el poder 예수 그리스도의 de la sangre de Jesucristo 봐라. que cumplió eterna redención. 그 얘기를 Nos está hablando acerca de esto. Por eso, no el sacrificio del Antiguo Testamento. 아들의 피로 영원한 속죄 ¿Pueden rendirse a esa salvación por medio de la sangre que cumplió eterna redención? 포기할 수 있느냐? ¿Por recibir un poco de persecución? ¿Pueden sacudirse? Nos está diciendo esto. 그래서 Por eso, 여기 보면 si vemos aquí, 그 Hebreos capítulo 9, versículo 11, 얘기를 해놓고 aparece escrito. 9장 11절 우리 Vamos a ver, capítulo 9, versículo 11. 그리스도께서 Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, 염소와 송아지 es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 저는 이 말씀 Yo, 보면서 leyendo esta palabra, dice, 그리스도께서 pero estando 장래 좋은 일에 ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio 또이 창조의 y más perfecto tabernáculo, 인간의 손으로 no hecho de manos, 성막이 아니라 es decir, no de esta creación. 자, Ya, 양을 잡아서 tomando un cordero, 피를 가지고 pintaban la sangre en los cuernos del altar, 계단이 있는 ese altar que estaba en el tabernáculo, 모세가 el tabernáculo que 하나님으로부터 Moisés, con la revelación que recibió de Dios, lo había creado en la tierra, 손으로 지은 거죠. está hecho de manos, 이 창조의 es de esta creación. 근데 예수님이 Quiere decir, 자기 피를 드린 Jesús no ofreció su sangre aquí, 이 땅의 no en el mundo temporal, no en los 담불에 피를 cuernos del altar de la tierra, no lo pintó en el lugar santísimo. 다 뿌렸습니다. ¿Dónde lo pintó? 하늘나라 En el reino de los cielos, 영원한 en el reino 나라 eterno, en el lugar santo de Dios del mundo eterno, lugar donde ningún humano 참여가 되지 않은 것. puso su mano. 오직 하나님으로 El lugar santo creado solamente por medio de Dios. 그리스도의 La sangre de Jesucristo limpió nuestro pecado. 자 이것과 Ya entonces, ¿se puede comparar esto con el sacrificio de la tierra que hacían antiguamente tomando el cordero? 천사들로 말미암아 Por medio de los ángeles 내진 이 se ha oído, se ha recibido la ley y ofrecido, 도움을 받고 recibió una retribución, una justa retribución. 근데 이 Pero este sacrificio 모세가 그 que Moisés estableció
que escuchó y realizó ese sacrificio 구약시대 때 그제 era un sacrificio del Antiguo Testamento. 영원히 씻을 수 없어 El sacrificio que no puede limpiar eternamente. Si lo comparamos aquí, dice, 짓지 아니한 por el más amplio y más perfecto tabernáculo, 더 크고 no hecho de manos, es decir, no de esta creación, 염소와 송아지의 y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 이 Por eso, 단번에 들어간 la redención que entró una vez, 속죄 para siempre, 거기에 대해서 para 생각하고 pensar 또 y 묵상하라. meditar acerca de esto. 어디에 ¿Dónde está 있느냐? puesta nuestra raíz? 이 없어질 이 땅 No en esta tierra, 영원히 존재할 sino en el reino de los 나라에 cielos que existirá para siempre. 있고 있다. Allí está nuestra raíz. 우리의 행위도 아니고 인간에게 No nuestras obras, no incluye nada del ser humano. 오직 하나님의 La raíz que empieza solamente 시작된 por medio de Dios. 그래서 그 뿌리가 Por eso, esa raíz 잡고 있다. nos sostiene. 그래서 우리가 건들리면 No se sacude porque nosotros nos sacudimos. 하나님이 Dios 잡고 있는 que sostiene 영원한 속죄, la eterna redención. 우리를 잡고 있는 것. Esa raíz es la que nos sostiene. 이큰 구원인데 ¿Cómo escaparemos nosotros 등한히 여기면 si descuidamos una salvación tan grande? 자 에베소서에 En Efesios está hablando de esta manera. 에베소 3장 Si vemos Efesios capítulo 3, versículo 19, 그 넓이와 y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de 구하노라. Dios. 이 복음의 Conozcan 높이 el Evangelio 깊이가 que 어떠함을 excede a todo conocimiento. 정말 우리가 더듬어 Realmente si nos adentramos, no está la base en mí. Mi base 하늘나라에 있고 está en el reino de los cielos y en el Señor. 나는 Entonces, 어떨 때 흔들릴 수 aunque a veces yo puedo sacudirme, puedo caer en mis debilidades, 뿌리가 나를 잡고 pero porque la raíz me sostiene, no hay problema con mi obra. Levantándome nuevamente, puedo mirar al Señor. 그래서 여기 Por eso aquí, 그 높이와 y de conocer el amor de Cristo que excede 모든 a todo conocimiento para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. 그런 Así está diciendo. 또 Y 로마서 en Romanos 1장 33절 capítulo 11, versículo 33. 깊도다 하나님의 Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la 교함이요. ciencia de Dios. 그 판단은 Cuán 헤아리지 insondables 못할 son 것이다. sus juicios 그의 길은 e 찾지 inescrutables 못할 것이다. sus caminos. 그렇게 얘기합니다. Así dice. 지혜와 Oh 지식의 profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia. 풍성하다는 Quiere decir que es abundante. 그래서 Por eso, 이 하나님의 este 복음을 evangelio 또 알아가고 de Dios, si lo 또 conocemos y nos 들어가보면 adentramos, 이게 no es 쉽게 una 건드릴 수 salvación 있는 que puede 복음이 아니다. sacudirse simplemente. 깊고 Tiene un mundo 깊은 muy 세계를 profundo, 가지고 있다. 그래서 pero 이들이 흘러 si 떠내가지고 deslizan, ¿hacia dónde irán? 흘러서 떠내려간 El punto final será hacia el judaísmo que habían dejado, 그들이 hacia la ley 정말 할수 que no 없다고 podían 했던 cumplir, 율법 otra 법이 vez 그쪽으로 regresando 이제 a la obra. 그럼 Como 성경이 말하는 대로 dice la Biblia, 내가 como el 보이는 perro 것을 que vuelve a 다시 su 먹고 vómito. 또 돼지가 Así como el cerdo 씻었다가 다시 limpio vuelve hacia 원칙으로 su 돌아가는 posición 것처럼 original. 이제 그런 식으로 De esa manera 돼버린다는 거예요. se hace. 그래서 이것도 아니고 No es 저것도 아닌 esto ni lo otro. 섞여버리겠죠. Se mezclan. 그래서 기자는 Por eso el 안타까운 escritor, 마음으로 con un corazón 너희들이 lamentado, 흘러서 si ustedes se 떠내려가면 deslizan, 다시 van a caer otra 율법으로 vez 빠져. en la ley. 다시 행위 Van a 속에 caer 빠져. otra vez en la obra. 그 영원한 El mundo 은혜의 de la 그 gracia 세계에 eterna, 정말 주님으로 realmente por medio del 말미암아 Señor. 또 벗어나고 Si se desvían y otra vez se desvían, 이 세상 el poder 형편을 para vencer la 이기고 situación de 죄를 este 이기고 mundo, el 병을 poder 이기고 para 모든 vencer 걸 el 이길 수 pecado, 있는 la enfermedad, 큰 능력이 ese gran poder 복음 안에 está en el 있는데 Evangelio. 왜 또 Pero ¿por qué 또 otra vez
기웃거리느냐? se inclinan hacia ese lado? 덩글거리느냐? ¿Por qué se sacuden? 내가 너희들이 Temo 흘러 que no sea que 떠내려갈까 ustedes 두렵다. se deslicen. 정말 여러분 우리가 Realmente, 받은 señores, 복음은 el evangelio que hemos recibido 깊고 es profundo 또 y 헤아릴 수 없을 tiene un 만큼 mundo infinitamente 넓은 ancho que no 세계를 podemos 갖고 있잖아요. comprender. 우리가 Nosotros 죄가 없어졌다. ya no tenemos pecado. 예수님이 Jesús 죄를 limpió el 씻었다. pecado. 그래서 Por eso yo soy 온전히 perfecto y limpio. 근데 이걸로 Eso 다가 아니라는 no es 겁니다. todo. 사람들은 Las personas 복음을 좀 tienden a 무시하는 경향이 menospreciar 있습니다. el evangelio. 그냥 그 죄 없다는 ¿Quién no 거 sabe 그것만 que no hay 모르겠어. pecado? 다 알아. Yo sé todo. 예수님 다 가져가셨다. Jesús lo llevó todo. 다 알아. Ya lo sé. 그러나 그 Pero si la 말씀이 palabra entrando en el 마음에 corazón, 와서 정말 poniendo 뿌리를 내리고 raíz 이 y 자라가면서 creciendo, 거기서 나타날 esos poderes que aparecerán 능력들은 우리가 무시한다는 거죠. es el que nosotros 모른다는 거죠. menospreciamos, no lo conocemos. 이 Por eso en el 이장에서는 capítulo 2 들은 것을 dice, prestad 장려해라. atención, 그리고 que 삼가라. atendamos 그리고 y 묵상해서 entremos 들어가 봐라. y meditemos. 큰 구원이다. Es una gran 이것을 salvación. 하면 Si lo descuidan, 어디서 ¿de 너희들이 dónde recibirán 주님의 인도를 la guía del 받고 Señor 능력을 y se 드리겠느냐. revestirán del poder? 그래서 Por eso, 정의로 가는 ese 그 세계들, mundo que va hacia 거기에 la 모아서 obra 있고 뭔가 parece bueno y 나타나는 pareciera 것 que se 같아도 manifestara 그게 algo, 아니다. pero no lo es. 그래서 Por eso, 이 큰 pensando 구원을 en esta salvación tan grande, vivan mirando al Señor. El capítulo 2, versículo 2장 1 al 4 es 1절부터 la tarea 4절까지 que nos quería transmitir 기자가 el escritor. 우리에게 전하고 싶은 말씀들이었습니다. Hasta aquí 여기까지 vamos a 하겠습니다. compartir.